Gracia y paz a ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Buenos días. Efectivamente, muy agradecidos por la oportunidad, a Dios, a nuestro pastor. Y de hecho nos acabamos de tipo como graduar. Ya pasamos el primer módulo y pues también felicito a mis compañeros. Creo que pasamos todas las materias para la honra y gloria de Dios. Y pues para también poner en alto el nombre de la Iglesia Bautista Torre Fuerte, y pues estamos contentos. No pudimos ir a México a la graduación, pero a ver si luego la vemos, ¿no? y nos entregan nuestros diplomas. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Gracias por la oportunidad. Vamos a continuar con Romanos 12. Romanos 12, 1 al 2. Hemos titulado este mensaje ¿Cómo debe de vivir un cristiano? La respuesta de un creyente a las misericordias de Dios. Vamos a recordar, a aprender cómo debe de vivir un cristiano. ¿Verdad? Aquí todos somos creyentes, somos cristianos, hijos de Dios, y vamos a aprender cuál es la respuesta a las misericordias de Dios. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta o poniendo una pregunta aquí para pensar y analizar. ¿Qué es lo que realmente cambia la vida de una persona? ¿Qué realmente cambia la vida de una persona? Muchos dirán una enfermedad, una crisis económica, un matrimonio, el nacimiento de un hijo. Y sí hay muchos acontecimientos que cambian la vida de una persona, pero existe algo mucho más poderoso que cualquier circunstancia: comprender las misericordias de Dios. Y permítanme contarles una historia real. Después de la Segunda Guerra Mundial, un hombre llamado Luis Zamperini, un atleta olímpico, regresó a su país completamente destrozado. Había sobrevivido a un accidente aéreo, pasó de hecho 40 días sin comer, o estaba luchando, naufragando. Inclusive los japoneses lo capturaron durante 2 años o más, siendo torturado, esclavizado, abusado. Y entonces él guardó todo ese odio, toda esa amargura en su corazón. Por fin la guerra terminó, regresó a casa, pero todo estaba desmoronado: su matrimonio, su vida. Tenía pesadillas, nuevamente recalco, toda la amargura que tenía en su corazón. Pero un día asistió a una campaña evangelística del pastor Billy Graham. Ahí escuchó la palabra de Dios, entregó su vida a Cristo, comprendió las misericordias de Dios y le entregó toda su vida a Cristo, y cambió completamente su vida. Inclusive hasta años después regresó a Japón y fue personalmente con los que lo torturaron y los perdonó. ¿Qué produjo ese cambio tan grande? No fue una terapia, no fue un libro de ánimo, un libro autodidáctico, ¿cómo se le llama? Un libro de autoayuda, de superación personal. Fue comprender las misericordias de Dios. Y hermanos, eso es exactamente lo que Pablo quiere enseñarnos en Romanos 12. Leamos por favor todos juntos, acompáñenme, Romanos 12, 1 y 2. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La vida de un creyente no comienza, haz esto, haz lo otro. La vida de un creyente primero comienza, ¿qué hizo Dios por ti? Y cuando entendemos eso, ¿qué hizo Dios por nosotros? Nuestra manera de vivir cambia por completo. Y hoy responderemos a una sola pregunta: ¿cómo debe de vivir un cristiano que ha experimentado las misericordias de Dios? Pero antes de entrar de lleno a interpretar el verso 1, recordemos dónde estamos. Durante 11 capítulos, entre nuestro pastor y nuestro copastor Aarón, se nos dijo que todos somos pecadores, que nadie puede salvarse por sus obras, que Cristo murió por nuestros pecados, que somos justificados por la fe, que ahora no hay condición para los que están en Cristo, que somos hijos de Dios, que nada podrá separarnos de su amor, que Dios mostró una misericordia inmensa hacia nosotros. Y entonces llegamos al capítulo 12 y escribe palabras muy importantes el apóstol Pablo: así que. Y esa expresión, hermanos, une todo lo anterior con lo que viene después y va en reflexión a la anterior doxología, la anterior fórmula, la forma de alabar a Dios, que es debido de Él, a que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, que a Él pertenece la gloria por los siglos. Amén. Entonces, la única manera como llegamos a estar en capacidad y adquirir un deseo genuino de glorificar al Señor es que hayamos sido salvados por las misericordias de Dios. Y es como si Pablo dijera: hermanos, después de todo lo que hizo Dios por ustedes, ahora les mostraré cómo debe de vivir un verdadero cristiano. Noten algo muy importante, pueden estarme siguiendo en la lectura. Pablo no dice, vivan así para que Dios los salve. Dice, porque Dios ya los salvó por su gracia, ahora vivan de esta manera. ¿Qué diferencia tan grande? Las otras religiones dirán o dicen, haz para que Dios te acepte. Pero el Evangelio dice, Dios ya te aceptó en Cristo, ahora vive para Él. Hermanos, está escrito, o bueno, todos sabemos cuál es el primer mandamiento y el más grande mandamiento que hay. Está en Mateo 22:37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y hermanos, en este entendido de que es que sin amor no podemos continuar, no podemos servir a Dios, no hay nada sin amor. Entonces el primer mandamiento, en este entendido de el amor, de amar, podemos encontrar cuatro elementos en la presentación de nosotros mismos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y esos elementos que vamos a ir viendo, desmenuzando en cada verso, en cada punto, es que debemos de ofrecer nuestras almas a Dios, nuestros cuerpos a Dios, debemos ofrecer nuestras mentes y nuestras voluntades. Amén. Y ahora sí, veamos el primer verso, el primer punto en la vida de un cristiano. Número 1, una vida de adoración. En todo este verso, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Observemos cómo comienza Pablo. No dice les ordeno, dice les ruego. Y esa es una expresión que traducida es acudir al llamado, ayudar, prestar auxilio. Es como el lenguaje de un pastor, es como el lenguaje de alguien que ama profundamente a la iglesia. Y ese ruego puede ser obedecido únicamente, como les decía, por hermanos en la fe, aquellos que ya pertenecen a la familia de Dios. Ninguna otra ofrenda es aceptable a Dios a no ser que primero le hayamos ofrecido nuestras almas. Para eso el alma ha sido dada a Dios, que es el primer elemento del primer y más grande mandamiento que vamos a ver. Hermanos, y el fundamento de ese ruego son las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Son muchas, inmensas son las misericordias de Dios. Bendiciones gratuitas, su amor y su gracia, su poder de salvación, su bondad, su perdón, la paz, la esperanza, su justicia, por decir algunas. Las misericordias de Dios, no el miedo, no la culpa, no la obligación, las misericordias de Dios. Y déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos aquí creen que Dios ha sido misericordioso con ustedes? Todos levantaríamos la mano. Ahora la siguiente pregunta: si Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿cómo deberíamos responderle? Pablo responde: con una vida de adoración. Así es, adoración, con una vida de adoración. Es importante, antes de continuar, no se trata de todo lo que puedo obtener de Dios, dame Dios, pedirle a Dios todo lo que Dios me puede dar. Se trata de todo lo que somos y todo lo que tenemos, que es para Él. De eso se trata. Pero debemos también tener cuidado cuando escuchamos la palabra adoración. ¿Por qué? Porque muchos podríamos pensar que nada más es cantar, levantar las manos. Pensamos en música cuando escuchamos la palabra adoración. Pero Pablo, bueno, y sí forma parte de la adoración, que es muy importante. Pero Pablo amplía muchísimo más este tema. La verdadera adoración comienza cuando termina el culto. La verdadera adoración se demuestra el lunes, el martes, el miércoles, cuando vivimos para Dios. Y esa adoración, hermanos, tiene tres características. Una vida de sacrificio. ¿Cómo debe de ser un cristiano? Número 1, o el inciso A, una vida de sacrificio. Y veamos, aquí Pablo dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué habla del cuerpo? Porque el cuerpo representa toda nuestra vida. Con el cuerpo trabajamos, con el cuerpo servimos, con el cuerpo hablamos, con el cuerpo vemos, con el cuerpo caminamos. En otras palabras, Pablo está diciendo: hermanos, Dios no quiere solamente una parte de tu vida, Dios quiere toda tu vida. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran colocados sobre el altar y ahí morían. Pero ahora Pablo habla de un sacrificio vivo. ¿Saben cuál es la diferencia? Que nosotros nos levantamos cada mañana y volvemos a decir: Señor, este día te pertenece.
mis manos te pertenecen, mis labios te pertenecen, mi trabajo te pertenece, mi familia te pertenece, mi tiempo te pertenece. Eso es vivir como un sacrificio vivo. Un comentarista bíblico dijo, el problema del sacrificio vivo es que muchas veces quiere bajarse del altar. O sea, está vivo y se quiere bajar de servir, de participar. Por eso cada día debemos volver a rendir nuestra vida al Señor. Y aquí quiero dejarles una frase. Dios no quiere una hora de tu domingo. Dios quiere toda tu vida. Y aquí podemos encontrar el segundo elemento del primer y más grande mandamiento, que es: el cuerpo debe ser dado a Dios. Como nuestras almas pertenecen a Dios mediante la salvación, Él ya ha recibido al hombre interior, pero Él también quiere al hombre exterior, del cual habita el hombre interior. Es debido a que nuestros cuerpos aún no han sido redimidos, que deben de rendirse continuamente al Señor. La Biblia dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Una vida santa. Hermanos, Pablo continúa diciendo algo que no debemos de pasar por alto: en sacrificio vivo, santo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan la palabra santo? Muchos inmediatamente podemos pensar: es alguien perfecto, solamente el Señor es santo. Pero Pablo no está hablando de perfección. Pablo está hablando de pertenencia. Pablo está hablando de pertenecer. La palabra santo significa apartado para Dios. Y permítanme poner un ejemplo. Imaginen, o ustedes o nosotros mismos, guardamos una vajilla para un día especial. A lo mejor de lunes a sábado usamos puros platos desechables, ¿verdad? Para no lavar los trastes. Pero llega el domingo y sacamos esa vajilla especial. No porque sea mejor que las demás vajillas, sino porque está apartada. Está apartada para una ocasión especial. Eso significa ser santo. Dios tomó nuestra vida y dijo: ahora tú ya no perteneces al mundo, ahora me perteneces a mí. Por eso Pedro escribió: sed santos, porque yo soy santo. Noten que Pedro no dice sean santos para que Dios los acepte. Dice: porque ya pertenecen a Dios, vivan como hijos de Dios. Hermanos, ser santo significa vivir de una manera diferente. No porque nos creamos mejores, sino porque ahora pertenecemos al Señor. Y esa santidad se refleja de dos maneras. Primero, una vida apartada del pecado. Y no significa que nunca volvamos a dejar de pecar. Significa que ya no podemos vivir cómodos en el pecado. Antes el pecado era nuestro estilo de vida, ahora es nuestra lucha. El creyente cae, pero se levanta; el creyente falla, pero se arrepiente. ¿Por qué se arrepiente? Porque el Espíritu Santo ya no lo deja vivir tranquilo, lejos de Dios. Segundo, una vida que imita a Cristo.
Y la pregunta ya no es ¿qué hace la mayoría? La pregunta ahora es ¿qué haría Jesús? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús a una ofensa? ¿Cómo actuaría Jesús en mi trabajo? Eso es vivir en santidad. Si las personas observaran nuestro día a día durante toda una semana, las personas podrían notar que pertenecemos a Cristo. Que volvemos a repetir, la santidad no se demuestra aquí un solo día en la iglesia. Se demuestra el lunes en el trabajo, el martes en la escuela, el miércoles en casa, el jueves cuando nadie me ve. Hermanos, Dios no nos llamó solamente a asistir a una iglesia, nos llamó a parecernos cada día más a su Hijo Jesucristo. Amén. Con los jóvenes veíamos una enseñanza sobre nuestra identidad, de que existe un Dios todopoderoso, el Evangelio, que envió a su Hijo, que se tomó a sí mismo y tomó forma de siervo y estuvo en este mundo, murió por nuestros pecados y resucitó. Nosotros somos especiales, somos únicos. Y hablábamos sobre la identidad, de no avergonzarnos de la identidad de quienes somos. También me acuerdo mucho de mi hermano Octavio, que siempre, desde que tengo uso de razón, el hermano, el brother, le decían el brother, el hermano, él siempre guardaba un testimonio y no estaba tibio. Él permaneció y empezaron con el tiempo a dejarse de burlar de él. ¿Por qué? Y lo empezaron a respetar. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de quién era, de quién creía, de su identidad. Una vida agradable a Dios. Ahora Pablo añade otra expresión, agradable a Dios. Síganme aquí por favor. Agradable, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí quisiera que todos pensáramos por un momento. Todos queremos agradar a alguien, queremos agradar a nuestro jefe en el trabajo, queremos agradar a nuestros padres, queremos agradar a nuestros maestros. Pero Pablo hace una pregunta mucho más profunda. ¿Quién está aprobando tu manera de vivir? Vivimos en una sociedad donde muchas personas hacen todo pensando qué dirán los demás. ¿Les gustará? ¿Seré aceptado? Pero el creyente debe de hacer otra pregunta. ¿Eso agrada al Señor? Y eso cambia completamente nuestra manera de vivir. Y Pablo desarrolla esa misma idea en Colosenses 1:10, cuando dice que debemos de andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Escuchemos bien, no dice agradándole algunas veces, dice agradándole en todo. En mi trabajo, en mi matrimonio, en mis negocios, en mi manera de hablar, en mi manera de tratar a mis hijos, en mi forma de administrar el dinero. Todo debe de agradar al Señor. Y aquí quiero aclarar algo. Nosotros no hacemos buenas obras para que Dios nos ame. Dios ya nos amó en Cristo. Ahora hacemos buenas obras porque lo amamos a Él. Y aquí es una diferencia muy grande, porque lo amamos a Él. La obediencia deja de ser una carga cuando recordamos las misericordias de Dios. Por eso Pablo termina diciendo que es vuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Que la verdadera adoración no termina cuando dejamos de cantar. La verdadera adoración continúa cuando salimos por esa puerta. Adoramos
cuando trabajamos con honestidad, adoramos cuando perdonamos, adoramos cuando servimos, adoramos cuando obedecemos. La adoración no es solo un momento, hermanos, es un estilo de vida. Y quiero dejarles otra frase: la mejor adoración no es la que sale de nuestros labios, sino la que se refleja en nuestra manera de vivir. Hasta aquí Pablo nos ha mostrado cómo debe de vivir un cristiano delante de Dios. Una vida de sacrificio, servir al Señor, servir en la obra, servir aquí en la iglesia. Una vida santa, una vida agradable. Pero ahora surge otra pregunta: ¿cómo puede vivir así un creyente en un mundo que todos los días intenta hacerlo pensar y vivir de otra manera? Y Pablo responde con el segundo punto de este mensaje. No solamente debemos de vivir en adoración, también debemos de vivir en obediencia. Y esto nos lleva al siguiente punto: una vida de obediencia. Leamos Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después de hablar de una vida de adoración, Pablo ahora nos habla de una vida de obediencia, porque una verdadera adoración siempre produce una verdadera obediencia. Y aquí encontramos dos mandamientos, uno negativo y el otro es positivo. Primero dice que debemos dejar de hacer, y después nos dice que debemos de comenzar a hacer. Leamos nuevamente el verso: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No imitar al mundo. Con los varones veíamos el estudio del libro de Santiago, y Santiago tiene una definición para mundo: cosmos, que es el sistema apartado de Dios, el sistema carnal de este mundo apartado de Dios. Y hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han visto un molde para hacer gelatina? Bueno, al menos las mujeres sí han visto un molde, o todos sí hemos visto un molde para hacer gelatina. Cuando la gelatina está líquida, no tiene forma propia. Pero en cuanto la gelatina entra al molde, adquiere exactamente la forma del recipiente. Y eso es precisamente lo que Pablo tiene en mente cuando dice aquí: no os conforméis. La palabra conformarse significa tomar forma de algo que no refleja el interior, y se emplea para aludir a enmascarar o montar una actuación. No os conforméis. ¿Y qué quiere decir esto? Que no debemos de permitir que este mundo nos dé su forma. No permitamos que la cultura decida cómo debemos de pensar, cómo hablar, cómo vestir, cómo tratar a la familia, cómo administrar el dinero. Porque el mundo siempre está tratando de moldearnos. Vivimos en una época donde el mundo nos predica todos los días. Las redes sociales predican, las películas predican, la música predica, la publicidad predica. Todo el tiempo alguien está tratando de decirnos cómo debemos de vivir. Y Pablo nos dice: no permitan que este siglo los meta a su molde. ¿Qué significa este siglo?
No está hablando del planeta, no está hablando de personas, está hablando del sistema de valores que vive de espaldas a Dios. Nuevamente, siglo significa el sistema de valores que vive de espaldas a Dios. Es una manera de pensar en donde Dios no ocupa el primer lugar. Y Pablo dice, no vivan así. ¿Cómo se conforma un cristiano al mundo? Permítanme mencionar 3 maneras. Primero, cuando imita las conductas del mundo, cuando comienza a llamar bueno a lo que Dios llama pecado, cuando se acostumbra a mentir, cuando habla con enojo, a vivir una doble vida y poco a poco deja de parecerse a Cristo. Segundo, cuando adopta las costumbres del mundo. No todo lo que se hace aquí en la tierra es pecado, pero muchas costumbres terminan alejándonos de Dios. El mundo dice, piensa primero en ti, pero Cristo dice, niégate a ti mismo. El mundo dice, haz lo que te haga feliz, pero Cristo dice, haz la voluntad del Padre. Son dos maneras completamente diferentes de vivir. Tercero, cuando adopta la manera de pensar del mundo. Y aquí, hermanos, está la raíz del problema, porque antes de cambiar la conducta, debe de cambiar la manera de pensar. Juan escribió, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan menciona aquí 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo gira alrededor del yo. Todo gira alrededor del yo. Y el Evangelio y la palabra de Dios gira alrededor de Cristo. Todo debe de ser alrededor de Cristo. Hay una gran diferencia. Amén. Hermanos, el problema no es vivir en el mundo. Jesús mismo dijo que estaríamos en él. El problema es cuando el mundo comienza a vivir dentro de nosotros. Ese es el problema, cuando el mundo comienza a vivir dentro de nosotros. Y aquí también podemos ver ya el tercer elemento del primer y más grande mandamiento. La mente debe de ser dada a Dios. Y es en el entendimiento que nuestra nueva naturaleza, al ya recibir a Cristo, al ser creyentes, hijos de Dios, nuestra nueva naturaleza y nuestra vieja condición humana es cuando están más entrelazadas. Es en el entendimiento en donde elegimos si vamos a expresar nuestra nueva naturaleza con una vida santa, apartada, o a permitir que nuestra humanidad carnal actúe en contra de la santidad de Dios. La mente debe ser dada a Dios. Continuamos. Transformados, sino transformados. Aquí encontramos una palabra preciosa. En el idioma griego, metamorfó, bueno, de ahí viene nuestra palabra metamorfosis. Podemos pensar en una oruga. Durante un tiempo parece que no sucede nada, pero llega el momento en que sale convertida en una mariposa, una hermosa mariposa. No fue un cambio de apariencia, fue una transformación desde adentro. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, una transformación desde dentro. No vino solamente nuestro Señor a mejorar algunos hábitos, no vino solamente a hacernos personas más educadas, vino a transformarnos completamente. El venir a la iglesia cambia costumbres,
pero solo Cristo transforma el corazón. Y por eso Pablo no está diciendo mejoren un poco, dice sean transformados, porque el Evangelio no maquilla la vida, el Evangelio hace una nueva vida, una mente renovada. Aquí surge una pregunta: ¿cómo ocurre esa transformación? ¿Cómo puede un hombre orgulloso convertirse en humilde? ¿Cómo puede una persona llena de odio aprender a perdonar? ¿Cómo puede alguien esclavo del pecado comenzar a vivir para Dios? Y Pablo responde con una sola frase: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y escuchemos bien, la transformación comienza en la mente. ¿Por qué? Porque antes de cambiar nuestra manera de vivir, Dios cambia nuestra manera de pensar. Todo pecado comienza primero con un pensamiento, y también toda obediencia comienza también con un pensamiento. Por eso Satanás siempre ha querido atacar la mente. En el huerto del Edén no comenzó atacando las manos de Eva, comenzó atacando su manera de pensar. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Satanás primero sembró una idea, después vino la desobediencia. Y hoy sigue haciendo exactamente lo mismo. Vivimos rodeados de mensajes, todos quieren decirnos cómo pensar. La televisión, las redes sociales, la universidad, la cultura, los amigos, todo el tiempo alguien está tratando de moldear nuestra mente. Pero Pablo dice, no permitan que el mundo renueve su mente, permitan que Dios la renueve. Y aquí quiero hacerles otra pregunta: ¿qué está alimentando más tu mente durante la semana? ¿La palabra de Dios o las voces de este mundo? ¿Qué está alimentando más nuestra mente? ¿La palabra de Dios o las voces de este mundo? Porque aquello que alimenta nuestra mente terminará dirigiendo nuestra vida. Porque aquello que alimenta nuestra mente terminará dirigiendo nuestra vida. Hermanos, no podemos pensar como el mundo durante toda la semana y esperar a vivir como Cristo el domingo. La renovación de la mente ocurre cuando la palabra de Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La renovación de la mente ocurre cuando abrimos la Biblia. La renovación de la mente ocurre cuando meditamos en la palabra de Dios. La renovación de la mente ocurre cuando permitimos que el Espíritu Santo confronte nuestro pecado y transforme nuestro carácter. Por eso Pablo dice en Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, no vivamos sin pensar, aprendamos a pensar como Dios piensa. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, comienza a cambiar también nuestra manera de vivir. Amén. Una vida rendida a la voluntad de Dios. Aquí Pablo termina diciendo, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí podemos ver el cuarto elemento del primer y más grande mandamiento. La voluntad debe de ser dada a Dios. Nuestra voluntad debe de ser dada a Dios. Y trata de que ofrezcamos a Dios nuestras voluntades, que permitamos a su Espíritu mediante la palabra que conforme nuestras voluntades a la voluntad de Dios, que es perfecta. Quisiera detenerme unos segundos aquí, porque muchas veces hablamos de la voluntad de Dios con temor. Hay jóvenes que piensan o dicen, me da miedo la voluntad de Dios. Hay personas adultas, hay adultos que dicen, ¿y si Dios me pide algo que no quiero hacer? Y está ese temor. Pero observen cómo describe Pablo aquí la voluntad de Dios. No dice que es pesada, no dice que es mala, no dice que es un castigo. Dice tres cosas. Primero, la voluntad de Dios es buena. Todo lo que Dios quiere para sus hijos es bueno, hermanos. Aunque en el momento no siempre lo entendamos, pero la voluntad de Dios es buena. Segundo, la voluntad de Dios es agradable. No solamente agrada a Dios, también termina siendo una bendición para nosotros. Y tercero, la voluntad de Dios es perfecta, porque Dios nunca se equivoca. Él conoce el principio y el fin. Él sabe lo que nosotros no vemos. Por eso el creyente puede descansar en la voluntad de Dios, que es perfecta. Hermanos, la verdadera libertad no consiste siempre en lo que yo quiero, en lo que yo quiero hacer. En eso no consiste la libertad. La verdadera libertad consiste en querer lo que Dios quiere. Y eso solamente va a ocurrir cuando nuestra mente ha sido transformada por el Evangelio, por la palabra de Dios. Amén. Como conclusión, permítanme terminar recordando con la pregunta que comenzamos. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Pablo responde con dos grandes verdades. Primero, debe de vivir una vida de adoración, una vida presentada como sacrificio vivo, una vida santa, apartada, una vida de servicio, una vida agradable a Dios. Y la segunda verdad, debe de vivir una vida de obediencia, no dejándose moldear por el mundo, sino permitiendo que Dios transforme su mente cada día. Por eso, hermanos, no olvidemos dónde comenzó Pablo. Pablo comenzó con las misericordias de Dios, porque todo lo que somos se debe a la gracia de Cristo. Todo lo que hacemos es una respuesta de amor al Dios que primero nos amó. No obedecemos para ser salvos, obedecemos porque ya hemos sido salvos. No adoramos para ganar el favor de Dios, adoramos porque ya hemos recibido su favor en Cristo. Amén. Ese es el Evangelio. Qué maravilloso Evangelio. Tres palabras para recordar. Cuando salgamos hoy de este lugar, recordemos solamente tres palabras, hermanos. Adoración. Primer palabra, adoración. Toda mi vida pertenece a Dios. Obediencia. No viviré conforme al mundo, viviré conforme a la voluntad de Dios. Tercer palabra, transformación.
Cristo sigue cambiando mi mente para cambiar mi vida. ¿Tu alma ya pertenece a Cristo? Porque todo comienza allí. ¿Ya le has entregado tu vida a Cristo? ¿Tu cuerpo está presentado como un sacrificio vivo? ¿Tu mente está siendo renovada por la palabra de Dios? ¿Tu voluntad está rendida al Señor? Tal vez hoy has descubierto que has permitido que el mundo moldee tu manera de pensar, pero hoy es un buen día para volverse al Señor. Y si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, le invitamos a recibir a Jesús en su corazón. Recordemos cómo comenzó Pablo. Todo comienza con las misericordias de Dios. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y hoy sigue llamando a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Hermanos, las misericordias de Dios no solamente cambian nuestro destino eterno, cambian completamente nuestra manera de vivir. Oremos para que el Señor nos conceda vivir una vida completamente rendida a Él. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Padre por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Padre, te pido por mis hermanos, por la iglesia, que podamos, Padre, aplicar que debemos de vivir una vida de adoración, una vida de obediencia. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad sea entregada a ti, Padre. Que lleguen aquí en esta mañana puede meditar en estas palabras, en este mensaje, y podamos volver a retomar cómo debemos de vivir. ¿Habrá alguien aquí que no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesús, no ha entregado su vida a Dios? ¿Habrá alguien? Hoy es el momento. Misericordias de Dios, su amor, su gracia. Padre, para la honra y gloria tuya es este mensaje. Gracias, Padre. Podamos aplicar. Quédate con nosotros. Por el mérito de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Para la honra y gloria de Dios, le dejamos el tiempo a nuestro pastor.